Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Muy buenas tardes, buenas noches, amados amigos y hermanos que nos acompañan en una semana más aquí en La Luz en mi Andar. Ciertamente, como suelo decir, es un placer y es un honor para este servidor el poder estudiar la palabra de Dios con ustedes, que saquen su tiempo para estudiar con nosotros y que todo lo que hagamos sea siempre hecho para la gloria de Dios. Antes de entrar de lleno con el tema de hoy, que es un tema sumamente interesante e incluso en algunas ocasiones puede llegar a ser un poco conflictivo, vayamos a Dios en oración. Padre nuestro que está en el cielo, santificado, glorificado sea su nombre. Señor, muchas gracias por la oportunidad que nos da de podernos reunir y por este medio estudiar su palabra, estudiar acerca de su Hijo, las señales que Él hizo mientras estuvo en esta vida y cómo esas señales nos permiten aprender y reconocer que efectivamente Él es su Hijo y que a través de Él podemos encontrar la salvación, el perdón a nuestros pecados y la oportunidad de la vida eterna en su compañía. Le pedimos que sea con cada uno de los que nos está acompañando, las distintas dificultades que puedan tener. Igualmente sea con nuestros países y la lucha contra esta pandemia y demás problemas que hay en los mismos. Que siempre podamos ser una luz, Señor, para aquellos que buscan de usted y ser ese ejemplo que se espera de nosotros. Es en el nombre de Cristo Jesús que pedimos todo esto y agradecemos. Amén. Pues sí, mis amados hermanos, como estamos viendo, señales escritas para nuestro estudio, para nuestra creencia. Es una serie que ya podamos casi finalizando y hoy vamos a estar hablando acerca de un tema muy bonito, muy interesante y muy necesario. Recordamos que estas señales fueron escritas, el libro de Juan, el Evangelio según Juan, fue escrito para que a través de ver estas señales, leer estas señales, podamos creer que efectivamente Jesús es el Hijo de Dios y a través de esa creencia podemos tener vida en su nombre, podemos tener vida gracias a la autoridad que hay en Jesucristo para este propósito. Hoy estaremos hablando acerca de la obra del Espíritu Santo. Y como comentaba anteriormente, es un tema que puede ser un poco conflictivo, un poco complejo, debido a las distintas visiones, distintas posiciones que hay en el mundo acerca de su palabra, acerca de su trabajo, acerca de cómo opera actualmente. Cuando surge el tema, algunos se agachan, se esconden. Otros se llenan, se inflan el pecho pensando que saben más que nadie. Pero ciertamente la fuente siempre debe de ser la palabra de Dios. ¿Qué ocurre actualmente? Hay muchas personas que se autodenominan o se hacen llamar a sí mismos profetas o apóstoles. Pero para ser un apóstol debería tener cerca de 2000 años de edad, si así fuese la realidad de este asunto. Muchos de ellos hacen saber, el Espíritu Santo vino a mí, el Espíritu Santo opera en mí, el Espíritu Santo me permite hacer todo este tipo de cosas. Bueno, ¿quién mejor que el que envió al Espíritu Santo para explicarnos cuál es el trabajo de él? De ello es lo que vamos a estar estudiando en esta lección. Y como puedes ver, continuamos con ese texto que registra los eventos que se dieron en ese aposento alto. Ya hablamos acerca de la vid y los pámpanos, como Jesucristo nos afirma, Él es la vid y el Padre es el labrador. También recordamos que hablamos anteriormente de otros detalles acerca de los eventos que se dan aquí. Esa lección de humildad que Jesús da acerca de que les hace saber a ellos, Él vino para servir, no para ser servido, y es tremenda lección en humildad que da a sus apóstoles, estando en ese momento en privado con ellos, preparándoles para partir. Y es entre esos momentos que Él les enseña acerca de detalles sobre alguien que vendrá, porque no es una cosa, es un Él, el Espíritu Santo, el Consolador. Él vendrá. Y Jesucristo entonces abre este tema con ellos para hacerles saber acerca de la importancia del mismo para la continuación de la obra del Señor. Y es por ello que entonces estaremos viendo estos textos y analizándolos en base a lo que nuestro Señor dice, y luego estaremos hablando acerca de qué hace el Espíritu Santo por nosotros hoy en día. Así que entremos de lleno con la lección, entremos de lleno
con lo que estamos hablando. Primeramente hablemos de la promesa y el Espíritu Santo, porque ciertamente Jesucristo procede a hacerles saber a ellos, en base a lo que leemos en Juan 14, 15 al 17, que va a enviar a alguien a ellos, que va a enviar una ayuda a ellos. Y cuando empezamos a leer este pasaje, empezando en el versículo 15, recordamos que Él está diciendo a los discípulos, no a todas las multitudes que siguen hoy en día, sino precisamente a esos que estaban con Él en privado, en ese aposento, les hace saber, si ustedes me aman, entonces deben de guardar mis mandamientos. Y ahora les voy a dar una instrucción importante. Es lo que hace saber. En primer lugar, nuestra obediencia continua, es nuestra forma de amar a Jesús. Debemos de comprender que si decimos que amamos a nuestro Señor Jesucristo, debemos de hacer su voluntad, no un día a la semana, no un par de horas cada día a la semana, sino todo el tiempo. Nos debemos a Él. Y entonces Jesucristo le hace saber esto a ellos y les hace saber acerca de alguien que viene. Dice que Él le pedirá, Él le rogará al Padre, versículo 16, y el Padre les dará otro consolador. La palabra consolador suele utilizarse para alguien que anima o exhorta a alguien que está deprimido, que está triste. Bueno, quizás la mejor traducción a esta palabra debería ser ayudador, alguien que viene a ayudarles, y como dice, es otro. ¿Por qué? Porque Cristo ha estado con ellos ayudándoles a abrir su mente acerca de cuál es el plan de Dios para la humanidad. Entonces, Él dice que va a enviar otro ayudador. La palabra griega es parakletos, que significa intercesor o consolador. El significado de esta palabra es llamado al lado de uno, en ayuda de uno. ¿Ves por qué digo que sería mejor traducido como ayudador? Porque el Espíritu Santo en este momento iba a ser enviado a estos hombres. Cristo le está anunciando, va a llegar a alguien para ayudarte, para que te apoyes en él. Sugiere la capacidad o la habilidad para prestar ayuda, de acuerdo con el diccionario Binet. Entonces, tenemos este detalle. Jesucristo hace saber esto, os hará otro consolador para esté con vosotros para siempre. El Espíritu fue enviado como ayuda para los apóstoles. Necesito hacer énfasis en esto, amado amigo y hermano. Necesitamos comprender el Espíritu Santo, en base al texto que estamos leyendo aquí, fue enviado a esos hombres que estaban en ese lugar con Jesucristo. No fue enviado a todas personas. Él es ciertamente el consolador que ha sido enviado por Cristo, el ayudador que ha sido enviado por Cristo, que ha sido autorizado por Cristo para que llegue a estos hombres y les ayude acerca de esa preparación del trabajo que van a hacer. Cuando van a empezar ese trabajo, Él es el que les va a dar esa ayuda, porque la autoridad de Jesucristo. Es Jesucristo el que dice, por mi palabra, por mi autoridad, por mi potestad, este otro ayudador, este otro consolador va a venir a ustedes. Y es Cristo que, como vemos, Juan 14, 16, y también el versículo 26 de este capítulo, capítulo 15, versículo 26, y capítulo 16, 7, que lo vamos a leer en unos minutos. Estos 4 versículos es Jesucristo el que utiliza este término parakletos. Es Él el que hace mención acerca de este espíritu que va a venir, este consolador que va a venir a ayudar a los apóstoles. La única otra ocasión que encontramos esta palabra en las Escrituras es por el mismo escritor, pero en su primera carta. El apóstol Juan en su primera carta nos hace saber que hay un abogado. Ese abogado es Jesucristo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos. Es intercesor. Es Jesucristo. Esta carta fue escrita a cristianos. De allí que ahora sabemos, el Espíritu Santo fue enviado para consolar a los apóstoles, pero para consolarnos a nosotros tenemos a Jesucristo. Tenemos a nuestro Señor. Cuando nos obedecemos su voluntad, nos hacemos hijos de Dios. Y de esa manera, Él aboga por nosotros en cualquier situación que se nos presente. Cristo es quien estará a nuestro lado en el día del juicio. Entonces, es importante aclarar esto porque hay personas que consideran que el Espíritu Santo aún necesita reposar en ellos para entonces ellos poder hacer la voluntad de Dios. E incluso hay quienes profesan hacer milagros, señales, y ya hemos hablado de eso, pero hemos visto las señales que están escritas en la Biblia son las señales que necesitamos para creer. No que alguien más profese hacer un milagro hoy en día.
Entonces, vemos todo este detalle que Jesucristo hace saber esto, y en el versículo 17 hace saber el Espíritu de verdad, así es como se refiere de él. El Consolador es el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué no lo puede recibir? La palabra recibir es el griego lambano, que involucra tomar, asirse de, echarle mano. El mundo no puede tomarle porque el mundo no lo ve, el mundo no lo reconoce, el mundo no sabe quién es, no le conoce, de acuerdo a lo que leemos en ese pasaje. Entonces es importante comprender todo esto. El mundo, porque vive inmerso, en el pecado, no ve, no puede recibirlo. En ese momento, Cristo también está dando saber, es a ustedes a quienes se los estoy enviando, porque leemos en la siguiente parte de ese versículo, pero vosotros le conocéis, vosotros sabéis quién es Él. ¿Quién es Él? Tienes conocimiento de Él porque han visto a Jesús. Ellos han estado viviendo con Jesús, conocen a Dios en la carne y conocen que el Dios en la carne les está diciendo, voy a enviarles a alguien más a ayudarles, porque mora con vosotros y estará en vosotros, porque mora con vosotros. ¿Cómo el Espíritu mora con ellos? Bueno, acabo de decirlo, Jesucristo le está haciendo saber, es alguien que viene como yo. Es alguien que yo voy a enviar, alguien al quien estoy autorizando para que venga y more con ustedes. En ese mismo capítulo, en el versículo 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Cristo hace saber acerca de esta forma de habitar en nosotros. Recordamos Juan 1:14, Cristo se hizo el verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y aquí está diciendo Jesucristo, el Padre también habita con nosotros y el Espíritu va a habitar en este caso con los discípulos. Vemos toda esta conversación que se está dando. Cristo le está haciendo saber, el Padre, el Hijo y el Espíritu moran con ustedes. Y no solamente moran con ustedes, sino que están con ustedes. Vuelve y repite, le hace saber, versículo 17 finaliza eso diciéndonos, porque estará en vosotros. ¿Y qué dice el versículo 26? Más el Consolador, el Espíritu Santo, para aclarar cualquier duda, el Consolador es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Así dice el versículo 26. Es el Espíritu Santo el que va a venir a ayudar a los apóstoles. Y le hace saber, así como yo he morado con ustedes, así como he estado con ustedes, así efectivamente va a estar, porque es parte de esa esencia. Es parte de esa misma esencia como el Padre, el Hijo y el Espíritu moran en nosotros. Es parte de ello. Es lo que ha revelado Jesucristo a este grupo de hombres con los que compartió tanto tiempo. Pero hace saber acerca de que Él volverá. Él dice que Él volverá, versículo 18, dice, no os dejaré huérfanos, no los está abandonando, está dejando a alguien que se haga cargo de ellos, pero de todas maneras Él dice que Él vendrá a ellos, vendrá a los discípulos. Y sabemos que esto va a ocurrir en el momento en que resucita después de haber muerto en la cruz. Pero Cristo volverá, les hace saber esto, y continuamos viendo que no les dejará afligidos, huérfanos a estos discípulos. También dice que os conviene que yo me vaya. Cuando ya pasamos entonces al capítulo 16, otras cosas han pasado por medio, pero siguiendo con este tema acerca del Espíritu y la obra que Él hace saber, Él, para ustedes, discípulos, para ustedes, apóstoles, es necesario que yo me vaya, porque mientras yo esté aquí, no puedo enviarles a ese otro ayudador, a ese otro consolador, al Espíritu de verdad, al Espíritu Santo. No puedo enviarlo mientras yo esté aquí. Por eso es necesario que yo me vaya para que ustedes puedan recibir esa ayuda. Él tiene que partir, como hemos mencionado, para que el consolador pueda venir. Sabemos que en Hechos 2 ya se registran los eventos de cuando estos hombres están reunidos en Jerusalén, ya el Señor ha ascendido al cielo y entonces viene ese poder, viene el Espíritu Santo sobre ellos y empieza la obra de la iglesia. Entonces tenemos toda esta información que podemos validar claramente con las Escrituras, claramente con la palabra de Dios, que es la verdad, y estamos analizando esto. Entonces, ahora venimos a los versículos 8 al 11, perdonen, versículos 8 a 11 de Juan 16, y vamos a ver qué relación hay entre el mundo y el Espíritu Santo. Sí, qué relación entre el mundo y el Espíritu Santo. Jesucristo les está haciendo esta aclaración a estos discípulos. Él mora en ustedes, Él estará con ustedes, se los estoy enviando directamente a ustedes. ¿Y qué efecto va a tener el Espíritu entre la humanidad
Vamos a ver de qué trata. Dice así, el Espíritu Santo convencerá al mundo. El Espíritu Santo es el que le hará saber al mundo que efectivamente Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cómo lo va a hacer? A través de las acciones que moverá a los discípulos a hacer, a través de esas señales que ellos van a hacer, a través de los escritos que Él va a inspirar para que hagan. Dice que los convencerá de pecado, porque sí, hay muchos que por más que se les hable la palabra de Dios, no creen en Dios. Muchos por lo que le hablemos de Jesucristo no van a creer en Jesús, no van a creer que la palabra es efectivamente la palabra de Dios. Van a seguir insistiendo que es palabra por hombres, que es un mito, que es fantasía. Van a seguir sobre eso. Entonces, tristemente serán convencidos en su pecado. Cuando el gran día venga, todo lo que el Espíritu Santo ha revelado para ellos será inútil, porque decidieron no creerlo y por lo tanto serán juzgados por su pecado. Continúa en ese mismo texto, porque ahora el versículo 10 nos dice de justicia, por cuanto voy al Padre. Jesús sabe que Dios es justo. Jesús sabe que Él ha hecho la voluntad del Padre y por lo tanto vuelve a Él y va a ser recompensado en base a lo que ha hecho. Y hace saber, no me veréis más. Hace saber esto en el punto de que el mundo ya no tendrá la oportunidad de ver más a Cristo hacer milagros, hacer señales en la tierra. Ahora dependen plenamente de que el Espíritu Santo les convenza de la justicia de Dios, de la justicia de Jesús a través de la obra de los apóstoles. Entonces tenemos esta situación y vemos esta relación que entonces nos lleva a que habrá juicio. Dice el versículo 11, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Satanás ya sabe para dónde va. Satanás no tiene oportunidad alguna de rectificarse. Satanás ya recibió su condena, simple y sencillamente estamos esperando por ese gran día para él, junto con sus ángeles y junto con todos aquellos que no hacen la voluntad de Dios, sean enviados a ese lago de fuego y azufre. Triste lugar destinado para aquellos que en el día del juicio no hayan visto la justicia de Dios, no hayan obedecido a esa justicia y por lo tanto hayan decidido seguir en el pecado y ser merecedores de la muerte segunda, que es ese lugar al que conocemos como infierno. Entonces vemos esta relación en lo que se nos está haciendo saber en este pasaje, que efectivamente Jesucristo hace saber, el Espíritu Santo viene con un propósito. Es algo que les he prometido a mis apóstoles, se los estoy enviando, les estoy haciendo saber a ustedes que se los voy a enviar, y a través del trabajo, a través de la obra de Él, las personas van a poder saber acerca del cielo y el infierno, acerca de la salvación y la perdición, acerca de hacer la voluntad del Padre o rechazarle, acerca de reconciliarse o no con el Padre. Todo esto será revelado a través del Espíritu por la obra que va a hacer en los apóstoles y que luego entonces nosotros sabemos a través de las Escrituras. Es de allí cuando pasamos a la sección final de este texto que estamos estudiando, en donde veremos la verdad y el Espíritu Santo. Versículos 12 al 14 de Juan 16. Versículos 12 al 14, empezando el versículo 12, dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. La palabra sobrellevar es traducida del griego bastazo, que significa levantar, alzar, soportar, acarrear. Jesús está dando a saber, puedo decirles muchas cosas más, pero en este momento ustedes no tienen la fortaleza para comprenderlas, para entenderlas, para sobrellevarlas. Porque repetimos, ¿quién ha visto a un hombre que resucite tras 3 días de muerto? Ya hablamos de Lázaro acerca de ese milagro que hizo Jesucristo. Pero la muerte de Jesucristo, la forma en que se da, todo lo que se da, Él vuelve, camina entre nosotros con sus heridas, vuelve a hacernos saber efectivamente, soy el que murió en esa cruz y estoy entre ustedes. Es lo que le hace saber a los apóstoles. Pero en este momento los apóstoles no pueden comprender eso. Son muchas cosas que Él tiene que decirles, pero no es el momento para saberlas. Entonces hace saber Jesucristo que hay una verdad que tienen que conocer, pero aún no pueden, aún no están preparados para sobrellevar esa carga. Él, el Espíritu de verdad, Consolador, Espíritu Santo, os guiará a toda verdad, dice en el versículo 13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, no solamente una poca. Y es que ahora, amigo, te hago la siguiente pregunta. ¿Qué hiciste hace una semana a las 3 de la tarde? Hay personas que quizás tengan muy buena memoria, van a decir exactamente, dice esto, esto y esto. Pero la mayoría, como este servidor, no nos acordamos que hicimos en ese momento.
Algunos tal vez no nos acordamos qué nos enseñó nuestros maestros de primaria o secundaria acerca de un punto específico en un día específico. Lo mismo pudo haber pasado con estos apóstoles. Caminaron con Jesucristo por 3 años, vieron muchas cosas, se acordaban de algunas, pero tal vez no se acordaban de algunos detalles importantes de ellos. Pero este consolador que Jesucristo les está enviando les va a ayudar a que cuando Él venga les guiará a toda la verdad. Les ayudará a saber todo, a recordar todo lo que vieron con Jesucristo, todas sus enseñanzas y hacer las cosas que Jesucristo espera que ellos hagan, porque Él morará y estará entre ellos. Seguimos porque nos dice en ese mismo versículo, no hablará por su propia cuenta. Y es aquí, amado amigo, donde te pido que por favor medites acerca del grupo religioso con el cual te reúnes. Porque hay muchos hoy en día que claman que el Espíritu Santo les ha hablado directamente a ellos y les ha hecho saber cosas que no están en la Biblia. Cosas que aquí está diciendo la palabra de Dios, Jesucristo mismo, que es el que lo envía, dice, Él no puede hablar por su propia cuenta. Lo que el Espíritu Santo haga es en base a la autoridad que ha sido dada, depositada por Jesucristo, a través de que es el Padre el que envía al Espíritu Santo, en base en esa autoridad de Jesucristo, para que hable lo que tiene que hablar. ¿Y qué es lo que tiene que hablar? La verdad, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Oyere de quién? Del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo no iba a hablar algo para lo que no había sido autorizado. Y por ello, hoy en día, estos grupos religiosos que profesan que el Espíritu Santo les está guiando, están enseñando error en el sentido de que están haciendo saber cosas que el Espíritu Santo no ha revelado a través de su palabra, pero de eso hablaremos en unos minutos. No hablará por su propia cuenta. ¿Qué es lo que hará el Espíritu de verdad? Versículo 13, guiará a los apóstoles, como hemos dicho. Versículo 14 nos dice que hablará de Jesús y lo que ha de venir. Eso es lo que él viene a hablar. Recordarles qué hizo Jesucristo y hacer saber cosas que van a ocurrir para que la iglesia continúe adelante, para que la iglesia persevere, prospere y entonces siga como ha seguido por estos cerca de 2000 años a los que nos acercamos de ser la iglesia del Señor. Entonces, tenemos toda esta información, la Biblia nos está correspondiendo, nos está confirmando lo que estamos hablando. Y vemos que en el versículo 14 dice, glorificará a Jesús. El Espíritu Santo no va a pasar por encima del Hijo de Dios. El Espíritu Santo va a glorificar a Jesús, tomará de Jesús y los hará saber. Apóstoles, aquí estamos reunidos, mis hombres, Jesucristo haciendo saber, estos que es elegido, estos que han caminado conmigo, estamos en este aposento alto, hemos participado de la cena, he lavado sus pies, les estoy haciendo saber todas estas cosas de que yo tengo que irme, pero les estoy enviando una ayuda. Y quiero que prestemos atención al versículo 15 para finalizar con este texto. Cuando vemos el versículo 15 dice, todo lo que tiene el Padre, Dios Padre, es mío. ¿Quién dice estas palabras? Jesús, el Padre, el Hijo. Perdón. Por eso dije que, y aquí hace falta, pero se sobreentiende, el Espíritu Santo tomará de lo mío. Aquí tenemos a 3 personas que están siendo mencionadas por Jesucristo. Y sí, hay algunos que hablan acerca de la Trinidad y si es correcto o no correcto el término. No voy a ahondar en ese tema. Sin embargo, sí te invito a que este domingo estaré predicando sobre lo mismo. Acerca de la Trinidad, acerca de un Dios, 3 dioses, 3 en 1. Vamos a aclarar eso en el sermón de este domingo. Más quiero que veas que aquí se mencionan a 3 personas y eso lo hará saber. Entonces, es esto lo que vemos, es esto lo que estudiamos de este texto. Jesucristo ha enviado un consolador a los apóstoles, no a toda la humanidad, a los apóstoles para que les ayude a hacer su trabajo, para que les ayude a cumplir la misión que Jesucristo les ha encomendado. Entonces, ¿cómo podemos afirmar sobre esto? Leamos acerca de Pablo, porque Pablo ciertamente es un apóstol más y es otro tema que podemos utilizar para otra lección. Pero leamos efectivamente lo que Pablo le escribe a los hermanos en Corinto. Dice así, 1 Corintios 2, 10 al 11, pero Dios nos la reveló a nosotros. Aquí Pablo no está hablando de todos los cristianos en general. Aquí Pablo no está hablando de los judíos o de los fariseos o de los demás grupos a los que él formaba parte. Aquí está haciendo saber a quiénes, aquellos que recibieron al Consolador,
y Él está dentro de ellos. Aquellos que llegaron a recibir al Consolador, Dios les reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, el Espíritu todo lo verifica, todo lo sabe, aún lo profundo de Dios. Ninguno de nosotros puede saber lo profundo de Dios. Y si no me crees en esa parte, te invito a que leas Job, y especialmente los últimos capítulos, y vas a ver la respuesta que Dios le da a Job con un montón de preguntas a las que Job no tiene respuesta. Porque ciertamente solamente Dios sabe lo que hay en Dios. De allí que el Padre y el Hijo y el Espíritu saben lo mismo porque son la misma esencia. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Amados amigos y hermanos, ¿sabes lo que está pasando por mi cabeza en este momento? ¿Sabes lo que tengo planeado hacer dentro de 2 horas? No lo sabes, porque no te lo he revelado, no te lo he hecho saber. Mi espíritu no te ha hecho saber por medio de mis palabras o mis acciones qué voy a hacer en adelante. Pero si yo te digo que en 2 horas estaré durmiendo, claramente puedes saber en 2 horas Marlon Retana va a estar en su cama durmiendo, porque te lo he hecho saber. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? En este caso solamente yo sé qué voy a hacer dentro de un rato, y la única forma que puedas saberlo es que yo te lo haga saber. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios, que es este Espíritu Santo, este Consolador que Cristo envía a los apóstoles. Ellos por eso es que pueden saber lo que están revelando a través de sus escritos, a través de sus acciones, a través de su ministerio mientras estuvieron vivos en esta tierra. Y continúa ahí mismo porque versículos 2 al 13 dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Ellos lo que están enseñando, lo que están haciendo, no lo están haciendo a través de que lo escucharon de alguien más, de que lo aprendieron a través de su experiencia en la vida. Lo aprenden a través del Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Vuelvo y repito, este nosotros, no somos nosotros como cristianos, sino aquellos hombres que recibieron a este Consolador, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Ellos no están hablando como una persona que se comió 50,000 libros y se sabe todo sobre la historia de la humanidad. No, no es en base a sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es de allí que tenemos que darle tanto valor a las Escrituras, porque las Escrituras ciertamente son esa ayuda que tenemos para saber efectivamente qué cosas son espirituales y qué cosas son terrenales, cómo podemos hacer cosas espirituales en base a lo espiritual y no pensar que hacemos cosas terrenales como si fuesen espirituales. Y es de esta manera que comprendemos estos detalles de que efectivamente este Consolador, el Espíritu Santo, fue enviado a los apóstoles. Pero ahora viene la pregunta, ¿y nosotros qué? Entonces, ¿nosotros tenemos el Espíritu o no lo tenemos? ¿El Espíritu mora en nosotros o no? ¿Opera en nosotros? ¿Cómo opera el Espíritu en nosotros? ¿Hay alguna relación con ello? Recordamos que Hechos 2:38 nos dice que somos bautizados para el perdón de nuestros pecados y para recibir el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde está esta situación? ¿Está o no está con nosotros? Ciertamente es un dilema que hay entre muchos grupos religiosos. Y es precisamente porque hay varios puntos de vista. Hay quienes piensan que simple y sencillamente mora en nosotros, no hace absolutamente nada. Hay quienes tienen ese parecer. Veamos, por ejemplo, que las Escrituras nos afirman algo. En Cristo conforma el Espíritu. Romanos 8:1 al 2. Vayamos a ese pasaje. Romanos 8:1 al 2 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Aquellos que están en Cristo y viven de acuerdo a la voluntad de Dios no serán condenados. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Debo estar en Cristo para poder andar conforme al Espíritu. Entonces, hay una manera en que nos está haciendo saber si mora en nosotros. ¿Cómo opera o qué hace? No nos lo está diciendo aún. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Al conocer al Espíritu Santo, puedo conocer entonces qué me libra de la muerte, porque puedo vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Versículo 14 dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. ¿Cómo soy guiado por el Espíritu de Dios? Lo vamos a estar viendo claramente que es a través de las Escrituras, es a través de la palabra de Dios que Él inspiró a hombres a hacer. ¿Cómo sabemos eso? Porque uno de estos inspirados hombres, uno de estos que recibió a ese Consolador, el apóstol Pedro lo escribe en su segunda carta, versículo 1 al 21, hace saber acerca
capítulo 1, versículo 20 al 21, nos hace saber acerca de que las profecías, las escrituras, no son por interpretación privada, sino que el versículo 21 dice, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, estos hombres inspirados que recibieron al Consolador, hablaron siendo inspirados por el Consolador, por el Espíritu Santo. Es entonces que sabemos que el Espíritu sí hace algo. Sí hace algo porque llevó a cabo su trabajo, inspiró a estos hombres a que escribieran toda la revelación de Dios para nosotros saber qué debemos de hacer. Pero entonces, otro de los puntos de vista que hay es que se dice que literalmente mora en nosotros, pero hace algo. Y es aquí donde hay muchas personas que debaten sobre que el Espíritu Santo me guió a hacer esto. El Espíritu Santo me llevó a hacer este tipo de cosas. Es por el Espíritu Santo que hago esto, que hago lo otro. Es que hablo en lenguas, es que tengo conocimiento, es que tuve ese poder para hacer algo. Pero esto va en contra de las Escrituras. Ese hacer algo es directamente nos está dirigiendo a hacer algo. Hay un problema con ello. Hay un problema con ello porque va en contra de las Escrituras. Esto separaría el espíritu de lo que la palabra dice, como hablamos hace unos minutos. Segunda Timoteo 3:16 dice, toda escritura ha sido inspirada por Dios y nos es útil para varias cosas. Y entre esas cosas que Él nos dice al final, para hacernos completos, para hacernos perfectos, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Fuera de las Escrituras no necesito nada más. Fuera de las Escrituras no necesito nada más porque en las Escrituras tengo todo lo que necesito para mi salvación. Todas las cosas, dice Pedro en 2 Pedro 1 al 3, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Entonces, todo lo que necesito saber está en las Escrituras. No necesito que el Espíritu Santo haga algo aparte de las Escrituras, cosa que no va a hacer porque leímos, Él no va a hacer nada por su propia cuenta. Ya leímos esos pasajes y hemos afirmado la palabra del Señor. Entonces es importante que tengamos siempre mentalidad de eso, de que hoy no hay necesidad de milagros, hoy no hay necesidad de señales o nuevas revelaciones. Hoy yo no necesito que en un sueño se me aparezca el Espíritu Santo y me diga, eres uno de los elegidos, porque los elegidos son en base a la palabra de Dios, no en base a que alguien me diga, tú eres elegido y tú no, o que yo me imagine en un sueño que ocurrió eso. La palabra de Dios nos dice que los elegidos son todos aquellos que están en Cristo. Y para estar en Cristo necesito oír la palabra de Dios, aprender sobre ella, creer en Dios, arrepentirme de mis pecados, arrepentirme de mi forma de vivir, confesar a Jesucristo y ser bautizado por el perdón de mis pecados. Pero de eso ya hemos hablado en muchas otras ocasiones y es la parte que es importante aquí. Entonces, no hace nada, hace algo. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que efectivamente la palabra de Dios, que fue inspirada por el Espíritu Santo, nos dice que el Espíritu, así como el Padre y el Hijo, moran en nosotros. Pero ¿cómo moran en nosotros? A través de que actúan por la palabra de Dios. ¿Cómo sabrías algo del Espíritu Santo si no existiese la Biblia? ¿Cómo sabrías algo de Jesús y lo que Jesús y Dios esperan de ti para que puedas ser salvo sin la Biblia? No sabrías nada. No sabríamos nada. Y es por eso que es importante que sepamos que efectivamente el Espíritu Santo, la palabra firma, mora en nosotros. Hay pasajes que nos hacen saber eso. Pero la forma en que actúa en nosotros, la forma en que nos dirige, es a través de la palabra. Sed llenos del Espíritu, dice Efesios 5:18. Y la carta prima hermana, casi gemela de esta carta, la carta a los Colosenses, dice en el capítulo 3, versículo 16, la palabra de Cristo mora en abundancia. ¿Cómo hago que esta palabra more en abundancia? Tengo que ponerla en mi corazón. Y mi corazón es mi mente. Debo de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Solo así puedo efectivamente decir, el Espíritu mora en mí en la manera de que me hace saber qué debo de hacer, porque vivo de acuerdo en que la palabra mora en abundancia en mí. Y también tenemos ese detalle que podemos afirmar que así como el Espíritu hubo hombres que fueron instruidos al bautismo, como leemos en 1 Corintios 12 al 13, cuando leemos Efesios 5, 25 al 26, leemos acerca del matrimonio, el hombre y la mujer, de Cristo y la iglesia, cómo Cristo amó a la iglesia de tal manera que se entregó por ella. Y en el versículo 26 leemos la última parte que dice, habiéndola purificado en el lavamiento. Así como aquellos por el Espíritu tuvieron que ser bautizados, hoy sabemos que sin necesidad de que el Espíritu inspire a un hombre al lado mío para que me diga tengo que ser bautizado por el perdón de mis pecados, la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo nos hace saber que
asimismo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Así de simple, amados hermanos, así de simple es como el Espíritu Santo opera hoy en día. No me dirige como si fuese un títere. No va a actuar en contra de la voluntad del Padre y del Hijo, que claramente hemos leído, no actúa por cuenta propia. Entonces, vemos esta situación. ¿Cómo mora el Espíritu en nosotros? Para ir finalizando, hermanos. ¿Alguna vez te han preguntado o te han dicho, veo a tu Padre en ti? ¿Veo a tu Padre en ti? ¿Te han hecho la pregunta, ¿vive mi Padre terrenal dentro de mí? De que es que eres igualito, eres una copia de tu Padre. ¿Significa eso que hemos devorado y está nuestro Padre física y literalmente dentro de nosotros? No. Ven las enseñanzas, ven costumbres, incluso ven tal vez algunas características físicas que se parecen a nuestros padres y por eso hacen esa pregunta. Misma pregunta que tal vez hacen acerca de nuestros hijos. ¿Vives tú dentro de tu hijo? No. Tú sigues viviendo aquí afuera, tú sigues caminando y compartiendo con tu hijo. Pero ¿qué es lo que ocurre con tu hijo? Ve cosas que haces, escucha cosas que haces y de esta manera copia o aprende o moras en él. Eso es importante que lo comprendamos y un ejemplo claro que podemos ver es con respecto al mundo del básquetbol. Aquellos que nos apasiona el básquetbol como este servidor, recordamos claramente a Michael Jordan y a Kobe Bryant, dos extraordinarios jugadores, dos jugadores con una gran historia en el deporte. Pero ¿qué se decía durante muchos años sobre Kobe Bryant? Imita a Jordan, quiere ser Jordan, hace todo lo de Jordan, mueve los pasos. Puedes buscar videos en YouTube o en cualquier otra herramienta de videos y vas a encontrar videos en los que ves exactamente los movimientos, el dedo, la lengua, todo exactamente se mueve igual que Michael Jordan. Pero Michael Jordan no está vivo, no puede decir que su espíritu se metió en Kobe, ¿cierto? De esa manera es que podemos comprender este tipo de cosas. Y es hermoso ver la relación que había entre estos dos. En el documental The Last Stand, Kobe Bryant en unos capítulos habla sobre la relación con Jordan y dice, es como mi hermano mayor. No tendría estos 5 anillos si no hubiese sido por él. Y sabemos tristemente que hace unos meses Kobe Bryant partió de este mundo en un accidente de helicóptero y en su celebración de vida y la de su hija, Michael Jordan habla. Y entre las cosas que Michael Jordan habla ese día, dice, éramos muy amigos, era como mi hermano menor, había muchas comparaciones entre ambos, todos tenemos hermanos menores y sabemos la admiración que ellos tienen por sus hermanos mayores. Yo quería ser para él el mejor hermano mayor que podía ser. ¿Por qué toco estos temas? Porque sabemos que tenemos un hermano mayor. La palabra de Dios nos afirma esto. Volvemos a Romanos 8:29. Nos dice que Jesucristo es el primogénito de entre muchos hermanos. ¿Cómo mora el Espíritu en nosotros? A través de lo que hacemos en base a lo que Él nos ha revelado en la palabra de Dios. ¿Cómo podemos ser como Cristo? Porque Pablo dice, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, 1 Corintios 11:1, haciendo las mismas cosas que Él. No vamos a ser Cristo literalmente de que es Cristo en la carne en nosotros, pero vamos a ser imitadores de Él, hacer las cosas que Él hace Él, porque admiramos a nuestro hermano mayor. Y concluyo con palabras por parte de mi amado hermano Robert Taylor, que en su libro acerca de la doctrina del Espíritu Santo afirma sobre esto que estamos hablando. Al ser movidos, motivados y moldeados por la revelación del Espíritu, que es la Santa Biblia, Él mora en nosotros. Así es como podemos comprender que efectivamente, si vivo de acuerdo a lo que la palabra de Dios me revela y me hace saber a través del estudio de la misma, el Espíritu mora en mí. No soy un títere. Porque ¿qué pasa cuando peco? ¿El Espíritu está pecando? No. Pero yo sé que a través de lo que el Espíritu Santo me dice, esto es pecado, no lo debo de hacer. El Espíritu me está haciendo saber, está morando en mí, haciéndome saber, no hagas eso. Esto lo he creído y enseñado desde que supe algo acerca de que el Espíritu mora en nosotros. Para mí se trata de una cuestión de fe, no de sentimientos. Y es ahí donde muchos en el mundo religioso fallan. Necesitan sentir que el Espíritu está en ellos. Pero el Espíritu está. A través de la palabra que ponemos en nuestros corazones, sabemos que el Espíritu mora en nosotros. Concluyendo con lo que dice el hermano, dice, si algo es seguro con respecto a que el Espíritu mora en nosotros, es que no debe decidirse por sentimientos especulativos. Hermanos, debemos estar seguros que por oír la palabra de Dios, la fe viene por el oír
y el oír la palabra de Dios, Romanos 10:17. ¿Cómo sé que el Espíritu existe? ¿Cómo sé que Jesucristo existe? ¿Cómo sé que Dios existe? ¿Cómo sé lo que Dios quiere que yo haga para ser salvo? A través del trabajo del Espíritu Santo, a través de esa obra que Él hizo, inspirando a estos hombres para tener la palabra hoy en día. Ciertamente la palabra nos afirma, el Espíritu, el Padre y el Hijo moran en nosotros, pero obra la palabra de Dios. El Espíritu obra a través de la palabra de Dios que Él mismo ayudó a revelar. La obra del Espíritu, amado amigo y hermano, ciertamente continúa activa hoy, pero no de la manera en que muchos enseñan, sino a través de la predicación, a través del Evangelio, a través de la palabra de Dios. Necesitamos llevar la palabra de Dios por todo el mundo para que puedan escucharla, comprenderla y ver que efectivamente Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y es así, hermanos, como hoy terminamos esta clase de las señales escritas para nuestra creencia. Ciertamente una hermosa señal por Jesucristo, haber enviado el Espíritu Santo a los apóstoles para ayudarles en su trabajo, ayudarles en su misión, ayudarles inspirándoles a que escriban el Nuevo Testamento, que hoy nos revela la voluntad de Dios para con nosotros y cómo debemos de actuar en esta vida. Si aún no eres un cristiano en base a lo que la palabra de Dios dice, te invitamos a que nos lo hagas saber, podamos estudiar contigo, podamos ayudarte a ponerte en contacto con alguien en tu localidad para que esa persona te pueda ayudar a hacer la voluntad del Padre. Si ya eres cristiano y no estás actuando de la manera que debe de ser, recuerda que vuelvas a la palabra para que muera en tu corazón y te ayude entonces a hacer las cosas de la manera que es correcta. Que la paz de Dios sea con todos ustedes, amados amigos, hermanos, esperando verles la próxima semana y gracias por su apoyo a La Luz en mi Andar y a la obra del Señor. Que Dios me los bendiga ricamente, tengan una hermosa noche y a Dios sea siempre la gloria, hoy y siempre sea la gloria al Padre, y sigamos edificándonos y exhortándonos, estudiando su palabra. Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy.